Bienvenidos una vez más a este momento especial de estudio y de oración, de encuentro con Dios. He disfrutado de una manera muy especial lo que ha sido el estudio de Romanos. Ha sido para mí una experiencia maravillosa. Me gozo cada vez que abro este maravilloso libro para descubrir ese plan perfecto y maravilloso de salvación que Dios estableció, pero especialmente me llena de fe, de confianza y de seguridad en esa salvación tan maravillosa que Cristo Jesús consiguió para nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a inclinar el rostro para orar y abrir la palabra de Dios para estudiarla. Cariñoso Padre, te damos gracias, oh Dios, porque nos permites una vez más encontrarnos, reunirnos como familias en casa, abrir tu palabra, Señor, para estudiarla. Suplicamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que tú, Señor, guíes este momento de estudio, ilumine nuestras mentes, fortalezca nuestra fe, nos afiance en la esperanza de verte venir muy pronto en las nubes de los cielos con poder y gloria. Que el estudio, Señor, de esta carta a los romanos nos lleve a una experiencia más maravillosa contigo en nuestro diario caminar, en nuestra confianza y seguridad, en la certeza que podemos tener de la salvación. Estas bendiciones las imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a abrir hoy la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 21 y 22, que van a ser los dos versículos de estudio de hoy. Romanos 3, 21 y 22. Dice la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Con el versículo 21 del capítulo 3 de Romanos comienza una nueva sección de la carta, en la que se encuentra la presentación más profunda y extraordinaria del Evangelio. Hay quienes consideran que los versículos 21 al 26 son los pasajes de mayor trascendencia en la literatura cristiana de todos los tiempos. Aquí se encuentran vislumbres de la inmensidad del amor, de lo que estuvo Dios dispuesto a hacer para salvar a sus hijos. El apóstol Pablo presenta en trazos magistrales algunas de las dimensiones del plan de la salvación y que hoy vamos a tener el privilegio de profundizar, de analizar. Fue la sección anterior, la que estudiamos en el tema anterior, antes de comenzar la exposición sublime acerca de la gracia de Dios. Pablo deja establecido algunos aspectos básicos que vamos a tener presente para poder analizar lo que va a ser el tema de hoy. Vamos a recordar algunos puntos importantes que ya hemos estudiado y que Pablo ya ha dejado claro en los capítulos y versículos anteriores. Lo primero que el apóstol presenta es la realidad de la ira de Dios contra el pecado, que está a partir de Romanos del capítulo 1 del versículo 18, que judíos, gentiles están bajo condenación, Romanos 3:9, que no hay justo ni siquiera uno, Romanos 3:10, que todo el mundo está bajo la condenación de Dios, en el capítulo 3, versículo 19, y que por la obra de la ley ningún ser humano puede encontrar justificación delante de Dios, Romanos 3:20. Esas 5 tesis han quedado establecidas por Pablo, han quedado claras por Pablo, y ahora va a desarrollar cómo hacerle frente a esta problemática que él ha presentado. En otras palabras, el hombre está separado de Dios y su situación está marcada por algunas consecuencias fatales. Se encuentra desprovisto de justicia y está bajo sentencia de muerte sin ninguna esperanza. Ahora Pablo va a presentar lo que Dios va a hacer para resolver este problema. Entonces vamos a analizar con el primer pensamiento. Pablo dice, pero ahora hay una justicia provista de Dios.
Pablo ha presentado una serie de circunstancias adversas para el hombre, ha presentado un panorama sombrío para el hombre, nos ha mostrado que en las condiciones actuales no hay salvación para el hombre, no hay esperanza para el hombre, pero es interesante la manera como Pablo ahora va a introducir este siguiente tema que va a analizar. Y él comienza diciendo, pero ahora hay una justicia provista por Dios. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pablo introduce el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que él va a compartir y que ya en el capítulo 1, versículos 16 y 17, habían analizado de una manera de introducción, pero que ahora se va a explayar y va a profundizar este concepto. Ahora es la primera palabra que aparece en el versículo 21, que marca el inicio de una nueva era, señalando a la cruz como la solución provista por Dios para allí encontrar el punto de equilibrio y darle al hombre la oportunidad de la esperanza y de la salvación. Pablo da algo que ya ha sido hecho y que concluye finalmente allí en la cruz del Calvario. Fue en la cruz donde se llevó la obra decisiva de la redención, donde la batalla contra el mal finalmente fue ganada para siempre, donde se manifestó la justicia de Dios y se firmó la paz entre el hombre y Dios. Bueno, vamos a analizar desde esta perspectiva los diferentes cambios que trajo la cruz. La cruz es algo central en el Evangelio que Pablo nos está presentando en Romanos, y vamos hoy a analizar cuán importante fue la cruz para la salvación del ser humano. Allí en la cruz encontramos como primera medida que hubo un cambio de la ira de Dios a la justicia de Dios. Ahora, recuerden que la vez pasada estudiábamos analizando el versículo 18, que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad de Dios. Así que la cruz trajo un cambio de la ira de Dios a la justicia de Dios. Antes de la cruz y por causa del pecado, Pablo nos había dicho que la ira de Dios se revela desde los cielos. Pero ahora, con la venida de Cristo, se ha manifestado la justicia. Es lo que estamos analizando. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La ira de Dios, que debía caer sobre el violador de la ley, cayó pesadamente sobre el Hijo de Dios cuando tomó el lugar del pecador culpable y cargó con sus pecados. Recuerden que mencionamos que en ese instante la ira de Dios cayó sobre Jesús. La ira de Dios debería caer sobre el violador de la ley. Cayó pesadamente sobre el Hijo de Dios cuando tomó nuestro lugar. Cargó con nuestros pecados. En la cruz la justicia de Dios quedó satisfecha y ahora Él puede manifestar su gracia con el pecador que se ha arrepentido, con el pecador que se acerca ahora a Él. Mire qué cosa más extraordinaria, la manera como Dios ha venido desarrollando un plan que es perfecto para darle salvación a alguien que estaba bajo la ira de Dios, que se había constituido el enemigo de Dios, que se había separado de Dios. Pero es interesante que hubo un cambio también en la cruz de condenación a justificación. Entonces hubo un cambio de ira a la justicia de Dios, pero también hubo un cambio de condenación a justificación. Por el pecado de Adán vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de Dios,
vino a todos los hombres la justificación para vida. El capítulo 5 de Romanos, el versículo 18, dice: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así que aunque el pecado de Adán trajo condenación para todos los hombres, de la misma manera la justicia de Dios vino a través de uno para todos los hombres. Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Romanos 8:1 menciona ese concepto importante. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que la cruz trajo un cambio de esclavitud a libertad, libres de la esclavitud del pecado para servir a un Dios amoroso, a un Dios que está obrando la maravillosa obra de la salvación. Entonces el apóstol Pablo dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. El apóstol se va a detener ahora para explicar la justicia que el hombre necesita. Ha sido provista enteramente por Dios como un don gratuito. Y eso es algo muy importante que nosotros necesitamos entender, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para ser merecedores de esa gracia. Es un Dios gratuito de Dios. El hombre no contribuye absolutamente en nada para su salvación. La justicia es aparte de la ley o totalmente independiente de la ley. El hombre jamás podría en su condición caída conformarse a una ley santa. Recuerde que lo hemos mencionado anteriormente. Por eso no podía el hombre hacer nada para ser merecedor de esa gracia. Independiente de cualquier actividad humana, no hay nada de mérito en el hombre, no hay nada que el hombre pueda hacer. Algunos han llegado a considerar que cuando Pablo dice que aparte de la ley, significa que la ley pasó de moda y que no tiene ningún propósito para el cristiano. De ahí el concepto de que algunos dicen que la ley de Dios, los 10 mandamientos, quedaron abolidos en la cruz del Calvario, tomando como referencia a este pensamiento donde dice: ahora, aparte de la ley, es decir, ellos dicen la ley quedó desechada, la ley no tiene ya ningún fundamento, no tiene ningún propósito, pero no es eso lo que Pablo está tratando de enseñarnos. Lo que Pablo nos está presentando es que no podemos, por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia capacidad humana, tratar de obedecer una ley para a través de esa obediencia alcanzar la salvación. Es lo que Pablo quiere presentar aquí, que podamos entender que definitivamente la salvación es un acto, un don gratuito de la misericordia y del amor de Dios. Vamos a analizar entonces un segundo pensamiento que Pablo está presentando allí. Ya hemos analizado uno, pero ahora, ¿qué está sucediendo? Luego en el segundo pensamiento dice: aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Vamos a analizar ese concepto, testificada por la ley y los profetas. La ley y los profetas, de acuerdo a lo que Pablo está presentando, testifican de esa justicia. Pablo dice: la ley y los profetas testifican de la justicia que sería revelada y que ahora ya fue revelada en la persona maravillosa de Cristo Jesús. La ley es amplia en sus alcances y se refieren a diferentes aspectos distintos de la voluntad revelada de Dios a los seres humanos. Si pensamos entonces en la ley como un círculo concéntrico, el más pequeño correspondería a los 10 mandamientos.
El siguiente correspondería al Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Y el lejano, el círculo más lejano se refiere a toda la voluntad revelada de Dios a través de su palabra. De esa manera organizaban los judíos el concepto de la ley. Para ellos la ley tenía esas tres implicaciones. Se refería a los 10 mandamientos, se refería al Pentateuco y se refería a toda la revelación de Dios a través de su palabra. Vamos a analizar los usos de la ley en el círculo más pequeño, porque esto es importante que nosotros podamos entender, que podamos clarificar cuál es la función de ese círculo pequeño, de esos 10 mandamientos. Entonces, como primera medida, la ley de Dios tiene una función política, la de restringir el mal y mantener el orden. Esa es su primera función. Así como todos los gobiernos de la tierra tienen unas leyes para mantener el orden, salvaguardar la integridad de los ciudadanos, el que podamos vivir en paz. Esa es la primera ascensión de la ley de Dios. Tiene una función política y es la de restringir el mal y mantener el orden en todo el universo de Dios, similar a las leyes seculares. El segundo aspecto de la ley tiene que ver con una función pedagógica, y desde esa perspectiva muestra al hombre que es un pecador y que necesita de un Salvador. De esa manera la ley se constituye en un medio pedagógico. En este sentido, la ley es nuestra guía, es nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. El apóstol Pablo lo menciona en Gálatas en el capítulo 3 y 24, donde dice que la ley es el ayo para conducirnos a Cristo. Ayo significa un guía, el tutor. Así que la ley, como un medio pedagógico, nos muestra nuestra verdadera condición de pecado y nos conduce a la solución, y esa solución es Cristo Jesús. Pero su tercera función es que la ley tiene una función didáctica, y desde esa perspectiva su propósito es enseñarles al cristiano cuál es la voluntad de Dios, mostrarle cómo espera Dios que vivan sus hijos, que vivan los que van a ser redimidos, y le ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo para que pueda aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Entonces, estas son las tres funciones de la ley, pero nótese que en ninguno de esos aspectos se menciona que la ley sea un medio de salvación. Entonces, hemos analizado que la ley tiene una función política, tiene una función pedagógica y tiene una función didáctica. Hemos analizado estos tres aspectos de la ley, pero entendamos y analicemos que la ley nunca tuvo una función salvífica. Nunca la ley fue dada como un medio de salvación. Así que yo no puedo ver la ley como un medio de salvación, ni pretender que a través de la observancia de la ley yo puedo obtener la salvación. Si pudiéramos salvarnos para obedecerla, entonces la ley sería nuestro Salvador y no Dios. Nuestra obediencia nunca podría satisfacer los requerimientos de la ley de Dios a punto de hacernos merecedores de la salvación. Nunca pudiésemos rendir una obediencia perfecta a esa ley. La ley nunca tuvo una misión salvífica, jamás ha sido un medio de salvación, sino una norma guiadora para los hijos de Dios. Ahora, vamos a analizar que la justicia de Dios se revela por medio de la fe. Este es un aspecto bastante interesante. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 22, que es el que vamos a analizar:
Vamos a leer 21 y 22, dice, pero ahora Pablo ha ido presentando la situación de los seres humanos, que no hay ningún justo, que los gentiles están bajo condenación, que los judíos están bajo condenación, que no hay justo ninguno, que todos los seres humanos están bajo condenación, porque realmente la ley lo que ha hecho es condenarnos, es señalarnos, mostrarnos el pecado y mostrarnos nuestra condición de pobreza absoluta. Y después de que Pablo presenta, entonces el versículo 21 que hemos analizado dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, aparte de esa ley que nos condenaba, ahora se ha manifestado la justicia de Dios, y menciona que esa justicia de Dios ha sido por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen. Este es el aspecto más importante que vamos a desarrollar. Vamos a hablar de la fidelidad, de la justicia de Dios por medio de la fe. Y vamos a analizar una expresión allí que es muy importante que nosotros podamos tener. Dice allí en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a analizar esa expresión por medio de la fidelidad de Jesucristo. Ahora, ¿cómo debiera traducirse esa expresión por medio de la fe en Cristo? La expresión dia pisteos toyisao Christou es una expresión griega que se traduce, aquí en mi versión se está traduciendo como por medio de la fe de Cristo. Algunas versiones lo traducen por medio de la fe en Cristo. ¿Cuál es la traducción más correcta? ¿La fe en Cristo o la fe de Cristo? Y es lo que vamos a analizar ahorita, esa expresión dia pisteus ton Yeshua Christou, que se encuentra en el versículo 22. Vamos a ver que cuando la traducimos la fe en Cristo, entonces daría a entender que se trata de la fe del creyente en Jesucristo. La fe de Jesucristo hace referencia a la fe de Jesús, a su vida y a su fidelidad, y no a la del creyente. Vamos entendiendo este aspecto importante, ¿no? Estamos analizando esa expresión, cómo debería traducirse mejor. Ahí, miremos ahí en el versículo 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cuando traducimos este texto, hablando acerca de la fe en Jesucristo, entonces lo que estamos haciendo énfasis es en la fe del creyente en Jesucristo. La segunda posibilidad de traducirla es por medio de la fe de Jesucristo. Y entonces allí haría referencia a la fidelidad de Cristo, a su obediencia perfecta. La fe de Jesucristo hace referencia a la fe de Jesús, a su vida, a su fidelidad, y no a la fe del creyente. Gramaticalmente, esta expresión se trata de un genitivo y generalmente se traduce como fidelidad. Estos dos aspectos que hemos mencionado, la fe en Jesús y la fe de Jesús, es algo que permite el idioma traducirse de las dos maneras. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender cuál es la mejor traducción? Pues allí necesitamos de su contexto. Vamos entonces a analizar la fe y fidelidad. La palabra fe, pistis en griego, se traduce frecuentemente como fidelidad. Es decir, en algunos lugares se traduce como fe y en otros lugares se traduce como fidelidad. Por ejemplo, analicemos en capítulo Romanos 3:3, donde se encuentra una frase idéntica a la que estamos analizando, cómo se traduce allí. Dice allí en el capítulo 3, versículo 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, sin incredulidad habrá traído,
Porque si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es la misma expresión que estamos analizando, pero aquí se está traduciendo como la fidelidad de Dios. Si leemos todo el contexto, teniendo en cuenta la observación hecha del texto, quedaría más claro leer Romanos 3, 21 y 22 como la fidelidad de Cristo. Vamos a analizarlo si lo traducimos de esa manera. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así que el contexto nos permite entender que la mejor traducción es la fidelidad de Jesucristo. Porque aquí surge una pregunta: ¿quién ha manifestado la justicia de Dios? Pues la respuesta es Jesucristo. ¿Y para beneficio de quién se manifestó? Pues para todos los que en Él creen. Así que si nosotros tradujéramos la fidelidad, tradujéramos esta frase como la fidelidad de Dios por medio de, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, estaríamos repitiendo la misma idea. La fe de los que aceptan a Jesús para los que creen. Pero si traducimos por la fidelidad de Jesucristo para todos los que creen, quedaría el concepto más claro, porque finalmente nosotros somos justificados por la fidelidad de Jesucristo, y es lo que vamos a analizar. Pero para eso necesitamos hacer un análisis de lo que fue la tragedia del Edén. Necesitamos entender qué sucedió en el Edén. ¿En qué sentido entonces pudo la fidelidad de Cristo proveer una justicia para que fuera transferida al hombre y que éste llegara a ser justo en virtud de lo que hizo Cristo? Porque recuerda que nosotros no somos justos en virtud de lo que nosotros hacemos, sino somos justos en virtud de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Para eso necesitamos entender algunos aspectos que son sumamente importantes que podamos analizar. Lo primero, Adán y Eva fueron creados perfectos, porque todo lo que Dios hizo fue hecho perfecto. Adán y Eva fueron creados en un ambiente de santidad. Dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio y la razón. Eso lo encontramos en Patriarcas y Profetas en la página 26. Así que ellos tenían una tendencia natural hacia la santidad, hacia la obediencia. La sierva de Dios dice que los afectos de Adán y Eva eran puros. Sus apetitos estaban controlados por la razón, que estaban bajo el dominio, bajo el poder absoluto de Dios que obraba en sus vidas. Estaban en armonía completa, en armonía perfecta con Dios. Y era el plan de Dios que Adán y Eva vivieran en ese hermoso hogar edénico, en forma indefinida. No había en ellos inclinación hacia el mal, es decir, no había tendencia hacia el pecado. Para ellos obedecer a Dios era tan fácil y simple como para nosotros es respirar. Pero aquí había algo interesante. Antes de darles la seguridad eterna, Dios quería probar la lealtad. Dios quería saber cuán leales eran ellos al gobierno divino. Y entonces fueron puestos a prueba. En el capítulo 3 de Génesis, en la primera parte, nos relata la caída de Adán y Eva y nos menciona la entrada del pecado en este mundo con sus funestas consecuencias, que nosotros hoy somos testigos de esas consecuencias horrendas que el pecado trajo para los seres humanos.
El pecado introduce la muerte. No era el plan de Dios que la muerte entrara en los dominios de su gobierno. Perdieron el hogar edénico y todos los privilegios que se les había concedido. Su naturaleza quedó radicalmente afectada por el pecado. Quedaron incapacitados para obedecer a Dios como podían hacerlo antes. Ya no podían hacerlo. Quedaron incapacitados. Y los hijos y las hijas que le nacieron posteriormente heredaron su pecaminosidad, nacieron con inclinaciones al mal. Qué triste fue la experiencia del pecado para los seres humanos. Ahora, es interesante que nosotros podamos entender aquí algo muy importante. Algunos piensan que para resolver el problema del ser humano, que el problema del ser humano en su mayoría ha sido afectado por circunstancias del pasado, quizás por su niñez, quizás por las condiciones que rodearon su vida. Pero la naturaleza del ser humano no quedó afectada por las circunstancias que rodearon su niñez, su familia, su crecimiento, su desarrollo, sino que las facultades espirituales del ser humano quedaron afectadas por el pecado de Adán y Eva. Ahora nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa solamente puede ser resuelta a través del plan perfecto que Dios estableció para redimir y para salvar al hombre. Es lo que necesitamos entender. Es lo que hemos tratado de analizar. Y vamos, antes de continuar avanzando, a encontrar algunos aspectos que necesitamos tener presente. Entonces, estábamos hablando que ahora hay una justicia que ha sido provista por Dios aparte de la ley, porque la ley nos condena y Dios necesitaba cómo poder salvar al hombre. Y entonces Pablo nos está diciendo, ahora hay una justicia que está siendo provista para los seres humanos. Hemos analizado que el propósito de Dios nunca fue convertir a la ley en un medio de salvación para los seres humanos. Luego analizamos que esa ley que esa justicia fue testificada por la ley y los profetas. Y ahí entonces analizamos cuáles son los propósitos de la ley y analizamos que nunca fue el propósito de Dios que la ley se convirtiera en un medio de salvación. Entonces ahora estamos analizando esa justicia que fue provista por Dios. Hemos analizado que el hombre fue creado con una naturaleza santa, perfecta, que para él obedecer a Dios en su condición en el Edén era tan natural, sus facultades eran nobles, fueron seres creados perfectos, santos, pero que el pecado causó un cambio en su naturaleza. Ahora los seres humanos tenemos una naturaleza depravada, tenemos una naturaleza con tendencia hacia el pecado, y analizamos las consecuencias que se introducen en este mundo, pero especialmente en la naturaleza del ser humano como resultado del pecado. Quiero compartir con ustedes un pensamiento del Camino a Cristo, de la página 62. Y mira qué interesante este pensamiento. Antes que Adán cayese, ponga cuidado, antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley. En el Edén, Adán y Eva podían desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Allí hubiesen podido, porque no había una naturaleza pecaminosa, porque no se habían separado de la fuente de poder, estaban en comunión con la fuente de la vida que es Dios y podían. Pero mira lo que dice:
mas no lo hizo. Y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Es decir, hoy nosotros no podemos alcanzar una justicia por la obediencia a la ley, esa justicia que Dios requiere para entrar al cielo. Y recuerden que esa justicia se consigue a través de una obediencia perfecta a esa ley de Dios. Pero ya nosotros no podemos alcanzar esa justicia. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. Ahora, el problema del ser humano, el verdadero problema del ser humano está aquí. Las demás situaciones que el ser humano vive, sus problemas emocionales, ¿cierto? Su afectación emocional, su afectación física, su afectación social y espiritual, radican el verdadero problema de los seres humanos fue la caída de nuestros primeros padres. Fue cuando asumimos esa naturaleza pecaminosa. El problema, el verdadero problema del ser humano se llama pecado. Y el pecado no se puede resolver con el psicólogo, no se puede resolver con el médico, no se puede resolver con el sociólogo. El verdadero problema del pecado solamente se puede resolver de acuerdo a lo que Pablo está presentando por esa justicia de Dios que se reveló por la fidelidad de Jesucristo, que es lo que analizamos anteriormente. El capítulo 3 también presenta a Dios visitando a sus hijos descarriados para anunciarles un plan de rescate. Cuando Adán y Eva perdieron la probabilidad de la salvación y de la vida eterna en el Edén, cuando no tenían ninguna esperanza, cuando estaban condenados irremediablemente a la muerte, el capítulo 3 también nos presenta que Dios visitó a estos primeros padres para llevarles un mensaje de esperanza, para presentarles un plan de rescate, cómo Dios habría de rescatarlos de esa situación triste en la que se encontraban. Y es interesante que cuando analizamos la palabra de Dios, en este plan, Adán y Eva no tenían nada que aportar. Es decir, ellos no tenían ninguna participación en ese plan. Fue un anuncio de lo que Dios haría para salvarlos. La deuda que ellos habían contraído era de tal magnitud que ellos jamás podrían cancelarla. No habría ninguna posibilidad de que esa deuda contraída por ellos con Dios, allí en el Edén, pudieran pagarla. Por lo tanto, el sustituto tomaría el lugar de ellos, se haría cargo de la deuda de ellos. Esa deuda que habían contraído era de tal magnitud que jamás podrían ellos cancelarla. Así que el sustituto tomaría el lugar de ellos, se haría cargo de la deuda y de las consecuencias para que ellos pudieran ser redimidos. Aquí hay dos aspectos importantes. El sustituto no solo se haría cargo de su deuda, sino también de todas las consecuencias que esta deuda traía. Y quiero que me acompañen a Génesis, al capítulo 3, para leer el versículo 15, donde por primera vez se presentó ese sustituto que habría de venir para asumir la deuda del hombre y sus consecuencias. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15: pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Allí quedó registrada la promesa de que ese sustituto habría de sufrir una herida al venir a este mundo para hacerse cargo de la deuda del hombre, para hacerse cargo de las consecuencias de esa deuda. Él habría de sufrir una herida. La fidelidad de Cristo. Vamos a analizar ese pensamiento interesante de la fidelidad de Cristo en Romanos capítulo 3, versículo 22 que hemos estado analizando. La justicia de Dios por medio de la fidelidad de Jesucristo. Recuerda que analizamos ya esta frase, ¿no? Si ustedes van a leer en sus Biblias, van a encontrar que posiblemente diga por medio de la fe en Jesucristo. Pero ya hemos analizado que el contexto nos permite traducir que la mejor manera, valga la redundancia, de traducir esta frase es por medio de la fidelidad de Jesucristo. Entonces vamos a analizar la fidelidad de Jesucristo. Y vamos a hablar, cuando analizamos la fidelidad de Jesucristo, vamos a hacerlo a través de dos aspectos. Vamos a analizar la obediencia pasiva de Cristo y vamos a analizar la obediencia activa de Cristo. Y necesitamos tener claridad sobre estos dos aspectos. Vamos a analizar el primer concepto, que tiene que ver con la obediencia pasiva o penal de Cristo. Esa obediencia pasiva también se le conoce como la obediencia penal de Cristo. Y esta obediencia pasiva o penal de Cristo se refiere a la obediencia de Cristo en las últimas horas de su vida, desde su agonía en Getsemaní hasta que expiró allí en la cruz del Calvario. A ese lapso de tiempo, desde Getsemaní hasta que entregó su vida en la cruz del Calvario, se le conoce como la obediencia pasiva o penal de Cristo. Y se refiere al periodo de su vida cuando asumió nuestros pecados. ¿Sabe? Cuando Jesús estaba allí en Getsemaní, allí, a partir de ese momento, Jesús asumió sobre sí todos los pecados de los seres humanos. Por eso cuando Jesús estaba allí en Getsemaní, lo registra la palabra de Dios que entró en una experiencia de angustia mental indescriptible. Y fue tal su angustia que sudó gotas de sangre. Su sudor era sangre que caía a ese suelo frío donde Jesús se aferraba, pidiéndole al Padre que si era posible lo librara de ese momento angustioso. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. A partir de este momento comienza las horas más intensas y decisivas en la vida de Cristo. Porque fue en ese momento, cuando fue a Getsemaní, cuando asumió todos los pecados de los seres humanos, fueron cargados sobre Cristo Jesús. Y fue un momento muy doloroso. Este periodo de la vida, cuando Cristo asume los pecados, cuando nuestra culpabilidad le fue imputada y el peso de los pecados del mundo descansaban pesadamente sobre su alma inocente. El apóstol Pablo describe este acontecimiento en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 21. Dice allí la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos
justicia de Dios en él. Así que, mis hermanos, a partir de Getsemaní, Cristo cargó con toda la culpabilidad del ser humano. Estaba siendo el portador de los pecados. La obediencia de Cristo en esos momentos fue una obediencia penal. Es decir, como nuestro sustituto, estaba pagando la pena del pecado, experimentando en su propia vida las consecuencias del pecado. Allí estaba muriendo la muerte de todos los pecadores, la muerte que Adán y Eva deberían haber experimentado y la muerte que tú y yo debemos experimentar. Cristo estaba pagando la deuda que el hombre había contraído. Por eso se le llama a esta la obediencia pasiva o penal, porque allí Cristo estaba sufriendo no por sus pecados, sino estaba sufriendo por los pecados de los seres humanos. Estaba cargando nuestra culpa, estaba pagando la penalidad de nuestro pecado. Ahora vamos a analizar la obediencia activa de Cristo. Esta obediencia señala la obediencia cotidiana de Jesús a la voluntad de su Padre durante toda su vida. Desde el momento en que se introduce en este mundo hasta su último momento de su vida, en su ministerio terrenal, esa obediencia diaria, segundo a segundo, minuto a minuto, día a día, mes a mes, se conoce como la obediencia activa de Cristo. La ley requería obediencia perfecta y el Señor Jesús, como sustituto del hombre, rindió esa obediencia perfecta que escapa a la incapacidad del hombre caído. Esto es muy importante. Como yo no podría presentarle una justicia perfecta para poder entrar al cielo, como jamás hubiese podido rendir una obediencia perfecta a la ley de Dios, Jesús vino como mi sustituto a rendir esa obediencia perfecta en mi lugar, para que su obediencia perfecta a esa ley se constituya como mi obediencia perfecta. Qué cosa más maravillosa, mis hermanos. ¿No son verdaderas nuevas para nosotros, de gozo y de alegría? ¿No trae esto paz a nuestros corazones y nos permite mirar a Dios con gratitud, con un corazón que se desborda de amor por lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué plan más perfecto, mis hermanos? Nadie, ningún ser humano necesita perderse eternamente, porque todo ha sido provisto y porque todo ha sido hecho por Dios. Elena de White tiene un pensamiento que por mucho tiempo yo no lograba entender. Ella dice que para el ser humano es más fácil salvarse que perderse. Y yo no lograba entender cómo ella decía que para nosotros era más fácil salvarnos que perdernos. Pero sabe, a través del estudio de Romanos, a través del estudio de estos temas, he logrado entender que sí es más fácil para nosotros salvarnos que perdernos. Vamos a leer de Hebreos el capítulo 7, el versículo 26. Dice allí: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de todos los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Una obediencia perfecta. Esa es la obediencia activa de Cristo. Esa obediencia manifestada a lo largo de toda su vida. Quiero compartir con ustedes tres pensamientos de Elena de White con relación a esto que acabamos de estudiar. El primero está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 430. Y mira qué interesante, dice: la justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia, y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo.
La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de su Hijo. La obediencia de Jesús es la que yo estoy presentando, no mi obediencia. Por fe puede presentar a Dios los méritos de su Hijo. Y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida y la trata como si fuera justa. Y la ama como a su propio Hijo. De esta manera, la fe es imputada a justicia y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de luz a una luz mayor. Alabado sea el nombre del Señor. Qué cosa más extraordinaria. El siguiente pensamiento está en el mismo libro, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 464. Y dice así: toda alma puede decir, mediante su perfecta obediencia, Cristo ha satisfecho las demandas de la ley y mi única esperanza radica en acudir a Él como mi sustituto y garantía, el que obedeció la ley perfectamente por mí. Por fe en sus méritos, estoy libre de la condenación de la ley. Me reviste con su justicia que responde a todas las demandas de la ley. Nótese que ella presenta que lo que yo voy a presentar ante Dios para entrar al cielo es esa obediencia perfecta de Jesús, porque como mi sustituto, nótese que esa palabra sustituto es toma el lugar. Es decir, Jesús vino a este mundo para vivir en mi lugar, para vivir mi vida y para obedecer esa ley perfectamente, esa justicia que se requería. Él la pudo alcanzar porque Él sí pudo rendir una obediencia perfecta a la ley de Dios. Entonces esa ley perfecta, esa justicia perfecta ahora cuenta a mi favor. Es decir, cuando yo voy ante el Padre, yo no voy a presentarme con mi justicia, que son como trapos de inmundicia, sino lo que yo voy a presentar es la obediencia perfecta de Jesús. Es su justicia la que yo presento y el Padre me acepta en virtud de esa justicia de Jesús. Eso es lo que Pablo está presentando en Romanos. Así que, mis hermanos, hay dos aspectos que quiero recalcar de lo que hemos mencionado. Tener presente la obediencia pasivo penal de Cristo, que se refiere al lapso de tiempo entre el Getsemaní y la cruz del Calvario, donde Cristo en ese momento se convirtió en el portador de todos mis pecados. Y entonces fue a la cruz para pagar la deuda y las consecuencias que yo había contraído. Allí quedó cancelada la deuda. Con su muerte, Él canceló mi deuda. Ya no tengo deuda con Dios. Pero también necesitaba de la obediencia activa de Cristo, que es a lo largo de toda su vida un sometimiento a la voluntad de su Padre, y la obediencia perfecta a la ley de Dios, que es la justicia que ahora se me imputa a mí. A través de la obediencia pasiva, mi deuda se cancela. A través de su obediencia activa, me atribuye la justicia perfecta de Jesús que yo necesito para entrar en el cielo. Espero que esos conceptos hayan quedado bien claros. Ahora viene el tercer pensamiento, que se encuentra en el capítulo, en Hijos e Hijas de Dios, en el capítulo 242. Dice lo siguiente: la obediencia de Cristo no exime nuestra necesidad de obedecer. Es importante, voy a leer el pensamiento de Hijos e Hijas de Dios, página 242. La obediencia activa de Cristo reviste al pecador creyente de la justicia que llena las demandas de la ley. Repito nuevamente: la obediencia activa de Cristo reviste al pecador creyente de la justicia que llena las demandas de la ley de Dios. Claro, mis hermanos, alabado sea Dios por esta salvación. Es que es una realidad para nosotros. Por eso
los ángeles pudieron cantar allí en las colinas de Belén: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres que gozan de buena voluntad. Por eso Pablo dice que este es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Es la manera maravillosa y perfecta como Cristo Jesús te salva y me salva a mí. Pero ahora hay algo muy importante, hermanos. Aquí podríamos decir: uy, alabado sea el Señor, ya no tengo que obedecer, yo puedo vivir mi vida como quiera, ya el Señor pagó mi deuda, ya Él obedeció por mí, yo no necesito obedecer. No, señores, Pablo no menciona tampoco eso, porque la obediencia de Cristo no exime nuestra necesidad de obedecer. Solo que la obediencia que yo presento no es la que me da la entrada al cielo, que eso debe quedar claro. No es esa obediencia la que me da la justicia que yo puedo alcanzar, porque no puedo alcanzar esa norma alta. Él obedeció la ley a nuestro favor. Es decir, Cristo obedeció la ley a nuestro favor, sencillamente porque nuestra obediencia, por más sincera y forzada que sea, nunca podrá estar a la altura que demanda la ley de Dios. Pero la redención nos hace obedientes. Necesitamos obedecer, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Porque el amor de Cristo nos motiva, nos constriñe a ser fiel y a ser obediente a Él. Pero mi obediencia no es para llenar las demandas de la ley ni para alcanzar esa justicia perfecta. Esa justicia perfecta fue provista por Dios. Pero el plan de la redención demanda mi obediencia. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y eso es algo que necesitamos entender. Bien, mis hermanos, vamos a concluir entonces mencionando que la cruz juega un papel muy importante y central en el plan de la salvación, ese plan puesto en marcha por Dios, y que por medio de la fidelidad de Cristo durante toda su vida, como fue manifestada la justicia de Dios, la justicia que demanda la ley de Dios. Él no solo murió por el pecador, sino que también murió por él. Su obediencia también nos beneficia. Somos salvos por la obediencia de Cristo Jesús. Y es por su perfecta obediencia, es por su perfecta justicia, como nosotros ahora poseemos una justicia que nos permite entrar por las puertas de la ciudad eterna. La justicia perfecta de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, para que realmente podamos gozarnos en estas buenas nuevas de salvación y podamos tener gozo y paz en nuestros corazones al tener la certeza y la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Dios te bendiga.